Buenas, profesor y compañeros en general. Como proyecto final del curso de parasitología, nos tocó exponer sobre el tema de Hymenopeltis nana, para lo cual veremos sus generalidades, taxonomía, morfología, ciclo biológico, epidemiología, su patogénesis, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico, tratamiento y prevención. Empezando por sus generalidades, tendríamos a analizar la morfología, el ciclo biológico y la patogenia del Hymenopeltis nana, para comprender su impacto en la salud pública. Como segundo punto tendríamos explicar los mecanismos de transmisión y las medidas de prevención necesarias para el control de la himenolpiasis. Su tercer punto sería proponer estrategias de prevención primaria basadas en la higiene personal y también los diferentes métodos de diagnóstico del Hymenopeltis nana, el saneamiento ambiental y el control de vectores y roedores. Ahora veríamos su taxonomía de la Hymenopeltis nana, la cual sería que la Hymenopeltis nana pertenece al reino de Animalia, al filo de Platelmintes, es decir, que pertenece a los gusanos planos, a la clase de céstodos, ya que tiene como anillos, a la orden Cyclophilidae, a la familia de Hymenolepidae, al género Hymenopeltis y a la especie de Hymenopeltis nana. Dice el género de Hymenopeltis, ya que existe la Hymenopeltis nana y la Hymenopeltis diminuta. Ahora pasaríamos a la morfología del Hymenopeltis nana. Como podemos ver, aquí se encuentra una Hymenopeltis nana, la cual consta de un rostele, sus ganchos, el escólex, que el escólex es pequeño, globoso y tiene una mandíbula retráctil que es el rostelo, la cual tiene un círculo que cuenta con 20 a 30 ganchos. El Hymenopeltis nana también cuenta con 4 ventosas. Tiene un cuello, tiene una proglátida inmadura, que son, los Hymenopeltis nanas son planas y segmentadas. Su longitud varía desde los 15 a 40 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho. Su tamaño de su escólex es de 300 micras, mientras tanto que sus huevos son de 40 a 50 micras. Los segmentos son más anchos que largos. Ahora hablaríamos sobre la Hymenopeltis diminuta, la cual es que presenta escólex igual que la Hymenopeltis nana, pero su diferencia es que carece de ganchos. Su tamaño es de mayor longitud, mientras tanto que del Hymenopeltis nana constaba de 40 a 60 milímetros, esta es de 20 a 60 centímetros. Tienen los proglátides grávidos que se desintegran en el intestino. Y sus huevos van de 60 a 80 micras. Siguiendo con la morfología de la Hymenopeltis nana y la Hymenopeltis diminuta, miraríamos unas pequeñas diferencias en sus huevos. En Hymenopeltis nana, como dije, sus huevos son más pequeños, que medirían de unas 30 a 50 micras. En Hymenopeltis diminuta, sus huevos son de 60 a 80 micras. Del Hymenopeltis nana su forma es más redondeada y un poco oval, mientras tanto de la diminuta es forma redondeada. La cáscara de la Hymenopeltis nana es más delgada, mientras tanto de la Hymenopeltis diminuta es más gruesa. La Hymenopeltis nana cuenta con filamentos polares, mientras tanto que la Hymenopeltis diminuta no cuenta con filamentos polares. El embrión del Hymenopeltis nana es hexacanto, es decir, que tiene 6 ganchos, mientras tanto que el Hymenopeltis diminuta no es hexacanto porque no posee ganchos. Luego pasaríamos a la diferencia entre la Taenia spp, Hymenopeltis nana y el Echinococcus spp. Pero antes de eso, miraríamos que la composición de la Hymenopeltis nana es que cuenta con una oncósfera,
sus ganchos, como se puede ver acá, su embrióforo y su cáscara. Ahora hablando sobre la TNSPP, es una forma redondeada. Su cáscara es muy gruesa y estriada. Su color es un marrón oscuro, como se puede ver. Su interior del embrión también es hexacanto, ya que cuenta también con ganchos. Y estas no se distinguen entre las especies del huevo. Luego pasaríamos a la Hymenopletis nana. Como dije, es de forma ovalada o redondeada. Su cáscara es más delgada, tiene un color más claro o amarillento. Su interior también es hexacanto. Del Echinococcus spp se puede decir que su forma es redondeada. Es decir, que puedes, la Taenia spp y el Echinococcus spp siempre son redondeadas, mientras tanto el Hymenopletis nana es de forma oval también. Su cáscara es gruesa y estriada, que es similar a la de la Taenia, como se puede ver, solo que estos son un color diferente. Su color es marrón. Y en su interior su embrión también es hexacanto. Es decir, que de los tres sus embriones son hexacantos, o sea, cuentan con ganchos. Ahora hablaríamos sobre el ciclo biológico de la Hymenopletis nana, la cual tiene dos formas de infección, que sería la vía indirecta y la vía directa. En la vía indirecta actúa un huésped intermediario, mientras tanto que en la vía directa no. El ciclo biológico del Hymenopletis nana comenzaría de los huevos adultos que viven en el intestino delgado en la parte del híleo, donde producen proglótides grávidas llenas de huevos. Estos huevos salen con las heces juntas. Ya que están en su etapa embrionaria, sobreviven días a semanas en el ambiente húmedo. Luego vendría la ingesta de estos huevos infectados, que sería debido a un agua contaminada, comida contaminada, o también podrías llevar en unas manos sucias que no te has lavado correctamente, o uñas contaminadas, como también algunos objetos contaminados. La liberación de la oncósfera en el intestino sería debido a que el huevo pierde su cubierta que salen del embrión hexacanto, con sus de la oncósfera, con sus 6 ganchos. Luego ahí vendría su penetración de vellosidades, donde invadiría la mucosa intestinal, donde se introduciría dentro de sus vellosidades y en ahí comenzaría su desarrollo larvario. Su forma de cisticircoide empezaría dentro de la vellosidad intestinal, donde se transforma en la larva cisticircoide. Se desarrolla el escólex, donde este proceso dura aproximadamente de 4 a 7 días. En esta etapa no está en la luz intestinal. Luego vendría en la salida intestinal. Cuando maduran, el cisticircoide rompe la vellosidad, sale nuevamente al intestino y invagina su escólex, donde su escólex se fija en la mucosa intestinal mediante sus ventosas y sus ganchos del rostelo, donde permite que el parásito no sea arrastrado por el peritonitismo. El gusano no adulto crece de forma prolótides, donde se convierte en una técnica adulta de 2 a 3 semanas. Vive adherida al hilo, donde aquí produce continuamente huevos. En la liberación de huevos sería a través por el genital de las proglótides, por la desintegración de segmentos dentro del intestino. Estos huevos se liberan junto con las heces y se repetiría el ciclo. En caso de que no se liberen los huevos, habría una autoinfección, en los cuales los huevos eclosionan dentro del mismo intestino, donde se liberan otra vez de la oncósfera, penetran nuevamente las vellosidades y se reinicia el ciclo, pero dentro del mismo huésped. Esto podría causar infecciones más graves.
Luego del ciclo biológico, pasaríamos a ver sobre la epidemiología del Hymenopus nana, donde que aquí miraríamos su distribución geográfica, que es un parásito cosmopolita, es decir, que está en todo el mundo. Es más prevalente en regiones tropicales y subtropicales, países de saneamiento deficiente, como la mayoría de los países de América del Sur, zonas rurales o zonas urbanas marginales. Hay más alta frecuencia de Limenolepis nana en América Latina, África, Medio Oriente y Asia, ya que en estas zonas el saneamiento es inadecuado. Los grupos más frecuentes, o sea, el grupo de riesgo de Limenolepis nana sería principalmente los niños de edad escolar y preescolar, es decir, que se encuentran entre los 4 a 10 años de edad. También un grupo de riesgo también es las personas en hacinamiento, en instituciones cerradas como orfanatos, guarderías o las cárceles, o condiciones higiénicas deficientes. Los principales reservorios de Hymenopus nana serían en humanos, que es el principal reservorio, en roedores como ratas y ratones, que ayudan a mantener el ciclo en el ambiente. El modo de transmisión de Hymenopus nana se transmite de vía oral fecal, que sería mediante la ingestión de huevos presentes en agua o alimentos contaminados, manos sucias, objetos contaminados. Una autoinfección sería al no liberarse los huevos, como se explicó en el ciclo biológico, ahí produciendo un cisticircoide y el huésped infectándose mayor, que podría causar mayores infecciones dentro del huésped. La ingestión de insectos contaminados, que es la menos frecuente, debido a pulgas o escarabajos que contienen estas larvas. Algunos factores de riesgo de Limenolepis nana sería la mala higiene personal, la falta de lavado de manos, el consumo de alimentos sin adecuada limpieza, la convivencia con roedores y la falta de saneamiento básico. Ahora que entendemos cómo vive el parásito, vamos a explicar cómo nos enferma. Básicamente, la patogénesis. Esta está estrictamente relacionada con el ciclo biológico de la Hymenopus nana. Según el estadio en el que se encuentre, nos va a hacer cierto daño o ciertas afecciones en el organismo. Pues bien, empezando en la fase de la ingestión del huevo, en su fase infectante, el humano al ingerir los huevos embrionados, estos son almacenados en el intestino delgado, haciendo que se libere de la oncósfera. La oncósfera va a penetrar la mucosa intestinal. Esto produce microlesiones mecánicas en las vellosidades. Ahora bien, en la fase larvaria, la larva se desarrolla dentro de las vellosidades intestinales, generando destrucción parcial de las vellosidades e inflamación local. Esta también genera una atrofia leve de la mucosa en infecciones intestinales, alterando mínimamente la absorción del intestino delgado. Ahora pasaremos a la fase adulta del parásito. El parásito adulto se fija a la mucosa mediante su excólex. Esto genera una irritación mecánica y una competencia por los nutrientes. Sería un parasitismo básicamente entre nuestro cuerpo con el parásito. También esto genera infecciones masivas, dolor abdominal y diarrea. Por último tendríamos la autoinfección, que es algo no muy común, pero cuando llega a pasar es bastante peligroso, ya que puede ocurrir una autoinfección interna. En este caso aumentaría progresivamente la carga parasitaria, generando infecciones crónicas y un mayor daño intestinal. ¿Pasa? Así pues, podríamos decir que el Hymenopus nana se localiza en el intestino delgado, invade vellosidades, genera la formación del cisticercoide, genera inflamación leve, alteración superficial de absorción, genera también daño mecánico ya que su escólex se fija a la mucosa intestinal, generando microtraumatismos en vellosidades, genera daño inflamatorio y por último genera un daño nutricional ya que hay una competencia por los nutrientes.
Este también hay una alteración en la absorción y en menores casos, pero más peligrosos, un daño por autoinfección. Ahora, como manifestaciones clínicas acerca del Immunolepis nana, podremos clasificarlo en tres manifestaciones. La infección leve, que es una carga parasitaria baja, generalmente estas son asintomáticas. Los hallazgos de huevos o de parásitos son accidentales mediante el coproparasitológico. Puede haber molestias digestivas muy leves, como distensión abdominal ocasional, dispepsia leve o gases. En adultos mayormente suele permanecer en este nivel, en caso de los menores hay un riesgo mucho mayor. También podríamos considerar la infección moderada. Esta se presenta cuando hay un aumento en la carga parasitaria. En esta hay un dolor abdominal de tipo cólico, puede ser leve o moderado, diarrea intermitente, náuseas ocasionales, pérdida leve de apetito, irritabilidad, esto es más frecuente en niños, y eosinofilia leve en un hemograma. En caso de hacer un examen bioquímico, podrías llegar a salir incluso como una anemia con eosinofilia. Aquí también existe una mayor inflamación y una alteración funcional intestinal. Y por último tendremos la infección severa, que esta es cuando ocurre una alta carga, mayormente por autoinfección. Esta es más frecuente en niños y en condiciones precarias de poca higiene o infraestructura deficiente, digámosle. En esta vamos a encontrar un dolor abdominal persistente, diarreas más frecuentes, la pérdida de peso, la debilidad, la anorexia, una mala absorción, el prurito anal ocasional y en casos raros síntomas nerviosos leves como la irritabilidad. Esta se debe a la destrucción repetida de vellosidades y obviamente una alta carga parasitaria por autoinfección interna. Esto podremos resumirlo en que existen tres grados: la leve, que mayormente es asintomática, casi no se nota en adultos; la moderada, con un dolor abdominal; y la severa, con un dolor persistente, una pérdida de peso y una mala absorción. Como diagnóstico para la Hymenolepis nana, en nuestro caso, como grupo, hemos considerado tres exámenes o tres métodos. El examen microscópico de heces, este es un examen directo. El método de Faust, que es una técnica para ver la concentración, esto no fue tocado en clases. Y el método seriado, que este disminuye los falsos negativos. Ahora pasaremos con el examen directo en fresco. Este tiene como fundamento la observación microscópica directa de los huevos presentes en la muestra fecal, identificándolos más que nada por sus características morfológicas. Como metodología podremos encontrar de que se coloca una pequeña porción de heces en un portaobjetos. Esta se mezcla con solución salina y otra con Logol. Serían dos gotas básicamente. Se coloca un cubreobjetos y se observa al microscopio con un objetivo de 10 a 40x. Como ya he dicho, este método es más que nada para una observación directa. Ahora pasaríamos con el método de Faust, o la flotación con sulfato de zinc. Esta se basa en el principio físico de diferencia de densidades. La solución de zinc tiene una mayor densidad que los huevos, permitiendo que estos floten hacia la superficie para su recuperación. Como metodología podemos encontrar de que las heces se van a mezclar con una solución de sulfato de zinc. Esta mezcla será filtrada, será centrifugada, será pasada a un tubo hasta formar un menisco, se colocará un cubreobjetos sobre el menisco, se esperará unos minutos, se retirará el cubreobjetos y se colocará en un portaobjetos y será directamente observado en el microscopio. Con esto se espera encontrar lo que vienen siendo huevos. Y por último tendríamos el método seriado de heces. Esta se basa en que la eliminación de huevos puede ser variable dependiendo de la muestra, por lo que se necesita como mínimo 3 muestras de 3 días distintos para aumentar la sensibilidad diagnóstica. En este método se indica al paciente la colecta de 3 muestras en 3 días alternos. Estas serán analizadas mediante un examen directo y o un método de concentración y comparar los resultados. En este caso podríamos decir que el examen directo es para una observación inmediata, el método de Faust es para ver la densidad y el método seriado es para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Para el tratamiento, en este caso, el principal fármaco que vamos a usar es el Parasaquintel, con una dosis habitual de 25 mg por kilo, una dosis única.
Esta contiene una alta eficacia y actúa produciendo parálisis y destrucción del parásito. Como alternativa tenemos la niclosamida, que se administra en dosis única o por varios días, y esta actúa inhibiendo el metabolismo del parásito. Hay que tener las consideraciones de que las dosis pueden repetirse de 7 a 10 días para evitar recaídas por autoinfección. Realizar un examen coproparasitocópico de control y tratar con vivientes si hay algún riesgo de transmisión. Y por último, pero no menos importante, como prevención tenemos que primero podemos considerar el lavado de manos. Un lavado adecuado de manos con agua y jabón antes de comer y después de usar el baño reduce la transmisión fecal oral del parásito. También tenemos la higiene de alimentos, ya que la correcta manipulación, lavado y protección de los alimentos evita una ingestión accidental de huevos contaminantes. También tenemos la concientización sanitaria. La educación es importante y sobre todo en hábitos de higiene y con la prevención correcta disminuimos la autoinfección y la transmisión dentro del hogar y de la comunidad. Y también considerar la infraestructura sanitaria. Un buen acceso a agua potable y sistemas adecuados de eliminación de excreciones reduce la contaminación ambiental y la propagación del parásito. Bien. En conclusión, la Hymenopteris nana es un parásito intestinal de gran importancia clínica y epidemiológica, especialmente en niños y en poblaciones con deficientes condiciones sanitarias. Su principal característica es que puede completar su ciclo biológico en un solo hospedador, lo que facilita la autoinfección y aumenta el riesgo de infecciones persistentes. Por ello, la prevención mediante una correcta higiene personal, el lavado de manos y una adecuada manipulación de alimentos y saneamiento básico es fundamental para reducir su transmisión. Conocer su ciclo de vida y mecanismos de infección permite implementar medidas de control más eficaces y proteger la salud pública.